Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios, ¿les parece? Capítulo 7 del Santo Evangelio según San Mateo. Colóquense de pie, sean tan amables. Los que están acá y los que están en casa también, colóquense de pie. Tomen la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 7, verso 15 al 20. Vamos a leer estos 5 versículos de la palabra de Dios. Hermano Sergio, hermana Jennifer, hermana Miriam, ¿ya encontraron? Hermano Jesús Valencia, ¿encontró? Bueno, entonces vamos a leer la palabra, porque la palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es pan, la palabra es lo mejor que nos puede pasar. ¿Ya encontraron? Leamos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Pueden sentar, hermanos. Vamos a titular la enseñanza algunas características que debe de llevar un buen cristiano. ¿Ya? Me encantó mucho el pasaje, pero de una manera especial el último texto que leímos. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo conocer que una persona es un buen creyente, es un buen cristiano? Jesús fue claro: por los frutos. Y quiero hablarles de algunos que debe de dar ese cristiano. El primero, debe de ser un hombre o una mujer de oración. Recuerde que la oración en la vida del creyente es el recurso que Dios ha dejado para que los cristianos podamos tener una permanente comunión con Él. Pues ustedes ya han leído más de una vez: clama a mí y yo te responderé. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo acerca de algo aquí y hablan con Dios a través de la oración, dice, será hecho por nuestro Padre. Así que una de las características de un buen creyente es que sea un hombre ¿de qué? De oración. Cuando el creyente ora, es un creyente que no tiene que estar a la defensiva, sino que siempre está fuerte, se somete a Dios, resiste al diablo, el diablo huye. Porque cuando los cristianos saben hablar con Dios, pues en Dios está la respuesta a todas nuestras necesidades.
pastor, pero es que yo soy muy débil, yo soy muy humano. No se preocupe, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera. ¿Y qué? Y no llovió. Y después de 3 años y medio de sequía, va y le dice al rey que no habrá lluvia si no es por su palabra. Y se fue y oró, y hubo otra vez lluvia. Eso como para que usted se dé cuenta lo importante que es la vida del cristiano en oración. Cuando un creyente ora a Dios, hace que ocurran cosas inesperadas. La iglesia estaba orando mientras que el sistema quería quitarle la vida a Pedro. Pero dice la Biblia que esa iglesia oraba sin cesar. Y en la noche ha venido un ángel y le ha dicho a Pedro: levántate, cíñete, salgas de aquí. Y él creyó que era un sueño, pero no era un sueño, era una realidad. Dice la Biblia que salió y pasó la primera, la segunda, y cuando menos pensó estaba en la calle, y el Espíritu Santo lo llevó hasta donde estaba la iglesia congregada, y todavía estaban ¿qué? Orando. A mí me encanta esa canción que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Qué? Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Cuando usted y yo ¿qué? Oramos. ¿Cree usted que es muy fácil que vengan a decirle a uno: organice su casa porque va a morir y no va a vivir? Y que el que envía ese recado no es el vecino ni el enemigo, sino que es el Dios del cielo. Debe de ser muy impactante esa noticia, que Dios envía al profeta a decirle a uno: organice su casa porque usted va a morir y no va a vivir. Pero ¿qué hizo el rey Ezequías? Volvió su rostro a la pared, comenzó a orar y a llorar. Y no había salido el profeta del patio de la casa cuando vino la voz de Dios y le dijo: Isaías, devuélvete. Bueno, Señor, ve y dile a Ezequías que yo he oído ¿qué? Su oración, y he visto ¿qué? Sus lágrimas. Dígale que yo he decidido darle 15 años más de vida. Y ese día hubo un milagro supremamente grande. El sol retrocedió 10 grados atrás en el reloj de Acaz. ¿Qué le parece? Que representaban los 15 años que a partir de ese momento iba a vivir el rey. Eso pasa cuando uno es una persona ¿de qué? Entonces, primero debe de ser un hombre o una mujer de oración, que entiende perfectamente lo que está escrito: orando en todo tiempo, orar sin cesar, orando los unos por los otros. La oración eficaz del justo ¿qué? Si uno se pone a mirar la escritura, no va a descubrir sino pasajes que le incentivan a la oración, porque hay testimonios de todo orden, de personas que en el momento más difícil clamaron a Dios y Dios los oyó. No es fácil estar en el vientre de un pez. ¿Cuál era la condición de Jonás allá? Pero desde allá él oró a Dios y Dios lo oyó. ¿No será que Dios lo puede escuchar a usted hoy? Usted verá si alaba a Dios. Gloria a Dios. 2. Es una persona que lee la palabra, es un creyente que vive en relación con Dios acerca de lo que Dios quiere decirle.
Es una persona que tiene la suficiente humildad para leer la palabra y no hacer que la palabra diga lo que yo quiero que diga, sino permitir que la palabra me diga lo que Dios quiere decirme. Creo que ahí hay una dificultad en los cristianos, porque casi siempre queremos leer y que la Biblia diga lo que yo quiero que me diga. Entonces, por eso encontramos a presuntos cristianos dando interpretaciones salidas del contexto, porque ellos quieren que se ajuste a su corriente de pensamiento. Y resulta que la palabra de Dios simplemente es la palabra de Dios. Y puede ser que a usted lo afecte negativamente, o lo afecte positivamente, o no lo afecte, pero ella siempre será la palabra de Dios. Y aquí usted y yo debemos de leer la palabra, porque la palabra produce conocimiento. El conocimiento de Dios acerca o a través de la palabra produce fe. ¿Cómo es que dice Pablo a los romanos? La fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra. La palabra produce fe. Cuando yo he leído la palabra, ella me incentiva. Gloria a Dios. Ese incentivo tan bonito que aparece en el Evangelio para que los cristianos oren. ¿Cuál es? Pedid y se os dará. O sea, usted pide y tiene la respuesta. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Y les explica, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Pero ¿cómo vamos a hacer posible que esa fe crezca en nosotros? Leyendo la palabra. Porque la palabra nos corrige, la palabra nos exhorta, la palabra nos consuela, la palabra nos da vida, la palabra activa la fe, la palabra despierta la esperanza. Un cristiano que no lee la palabra no va para ninguna parte. La palabra de Dios al creyente es lo que el código le sirve al abogado. La palabra es al creyente lo que es el faro al marinero en alta mar. El cristiano debe de leer la palabra para que escuche a Dios. Todo lo que Dios tiene que decirle acerca de qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y de qué manera puede corregirlo. Por eso era que el salmista decía: lámpara es ¿a qué? A mis pies tu palabra y qué. Usted y yo estamos llamados a leer la palabra. Esa es una de las características de un fiel creyente, una persona que lee la palabra, porque la palabra le trae conocimiento. La palabra produce fe. 3, que vive la palabra, porque hay mucha gente que la lee pero no la vive. Hay cualquier cantidad de gente que le puede citar a usted párrafos enteros, capítulos enteros, pero no viven la palabra. Hay gente que en la casa tienen un atril, una Biblia con bordes dorados, abierta en el Salmo 91. Sería algo así como colocar en el atril la mata de penca sábila, ¿no? Sí, hacen de la Biblia un agüero. No, las personas deben de vivir la palabra. ¿Cómo es que dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. ¿Y qué fue lo que Santiago dijo en su carta? No seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en el Evangelio? El que oye mi palabra y la guarda, le compararé al que edificó su casa sobre la
roca. Vino cualquier cantidad de adversidades y la casa permaneció firme porque estaba en la roca. Pero hubo otro que edificó su casa sobre la arena. Y entonces, cuando vino el COVID, se desanimó. Cuando vino el problema familiar, se desanimó. Cuando faltó el sustento en la casa, se desanimó. Cuando se le murió el familiar del COVID, ¿dónde está Dios? Se desanimó. Edificó su casa, ¿dónde? En la arena. Porque cuando uno ha edificado la casa sobre la roca, pase lo que pase, la casa sigue firme. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Hay que vivir la palabra. Gloria a Dios. 4, hay que creerla. Hay que creerla. Creo que algo que caracteriza a un buen creyente es eso de creer. De ahí la palabra creyente, que cree. Y que cree no como la gente dice, que cree no como dijo la radio o la televisión o el filósofo o el señor sabiondo, sino que cree como dice. Eso fue lo que Jesús dijo: el que cree en mí como dice la Escritura. Un buen creyente se caracteriza porque cree a Dios como dice la Escritura. Venga, no, es que el texto dice así, pero yo pienso que dices esto otro. Yo lo que creo es que como ese texto está aquí, pues no corresponde al tiempo que vivimos hoy. Yo lo que pienso es que aunque la Biblia dice de esta manera, pues Dios no mira lo que está por fuera, sino el corazón. Todos los días buscando la manera de evadir lo que Dios enseña. Aquí, una de las características del buen cristiano es que cree a Dios como dice la Escritura. Dios dice que la ballena se tragó a Jonás y dijo el hermano Zúñiga: yo creí. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, yo también lo creería. Porque si algo debe de tener en claro los cristianos es que cualquiera puede fallarle, pero Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasan. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Crea la palabra. Pueden haber 1000 diciendo no es así. Ya. Pueden levantarse dentro de la misma comunidad cristiana, creyentes, diciendo no es así. Pero qué bueno que usted pueda decir: yo creo como está escrito. ¿Cuántos cristianos se han ido de la iglesia? Porque creen a un sueño, porque creen a una presunta profecía, porque creen a una presunta revelación, porque creen a alguien que anoche tuvo una revelación extraordinaria que contradice todo lo que la Biblia dice, y como es la última revelación del momento, esa es la última. Y entonces, ¿dónde está la palabra? Recuerda lo que está escrito: yo testifico a todo aquel que lee la palabra de la profecía de este libro, que si alguno le quitare, Dios le va a quitar su parte, y que si alguno le coloca más, Dios va a añadir fuego. Yo he dicho a los predicadores que trabajan conmigo: la mejor manera de predicar el evangelio es predicando el evangelio. Escuchaba en estos días a alguien que decía: ¿cómo hacer, de qué manera buscar para presentar el mensaje del evangelio de tal forma que la gente crea? Buscar una estrategia. Y entonces yo le dije a los que estaban conmigo: la mejor manera es que predique el evangelio. Esa es la mejor manera. Usted quiere que el evangelio cumpla su objetivo, predíquelo como está.
porque así dijo Jehová, así como desciende del cielo la nieve y la lluvia a la tierra y la hace germinar para que dé pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. Alaben el nombre de Cristo. Hay que creerla. Gloria a Dios. 5. Otra característica de un buen cristiano es que persevera en Dios. Usted no, como un buen creyente, no puede ser esa persona que vive como los semáforos a la medianoche. ¿Los ha visto? Intermitentes. Hoy soy fiel y mañana infiel. En la mañana estoy lleno de fe y por la tarde desmotivado. Ahorita sí le creo a Dios y después digo, Dios no me oye. No. Persevera en Dios a pesar de y por encima de. Recuerde que la perseverancia es una de las doctrinas que tiene gran peso en el desarrollo de la vida del cristiano. Jesús mismo dijo, por causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero, ¿qué? ¿Pero qué? El que persevere hasta el fin, ¿qué pasará? Hay que perseverar. Y las 7 cartas apocalípticas dan una enseñanza interesante en uno de sus textos a cada una de las iglesias. ¿Cuál es la palabra? El que venciere. El que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere le haré a comer del maná escondido. El que venciere le daré del árbol de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mío. Habla de perseverar, porque para vencer no puede ser que arranco con toda y luego me rindo. No, peleo la buena batalla hasta la muerte. Pase lo que pase, voy a perseverar, consciente de que la pelea mía ya hubo uno que la ganó por mí. Que lo único que yo tengo que hacer es de abandonarme en sus manos para que Él sea el que haga posible que yo llegue a la meta. Recuerda lo que escribió Pablo en la carta a los Corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo le escribe al pastor de Éfeso: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dígame. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Porque antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Usted verá si alaba al que nos da la victoria. Aleluya. Entonces, un cristiano se caracteriza por su perseverancia. Que hay invierno, soy cristiano. Que hay verano, soy cristiano. Que las cosas se tornan difíciles, soy cristiano. Que la gente se aparta, yo sigo a Cristo. Que el pastor me falla, yo sigo a Cristo. Que el mundo se voltea al revés, yo sigo a Cristo. Que se desate una persecución, yo sigo a Cristo. Que tengo que pagar con la vida, no importa, yo sigo a Cristo. Aleluya. Por eso estamos diciendo las características de un fiel creyente, de un fiel cristiano. Y la suma de todo, ¿cuál es? Por los frutos. ¿Qué? Los conoceréis. Estamos dando los frutos
dignos de un verdadero cristiano o no? Si no los estamos dando, los llamo para que reflexionemos y nos pongamos en el lugar que Dios quiere que usted y yo estemos, porque solamente de esa manera pasaremos al otro lado, de la mano de Dios. Triunfaremos sobre todo de la mano de Dios. Y algo maravilloso, dejando por donde vayamos ese pensamiento en la gente, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita es un verdadero cristiano. ¿Ustedes quieren tener esas características? ¿Las tienen? Si las tienen, hagámoslas crecer. Si no las tienen, busquémoslas, porque estamos vivos, hay esperanza. Dios está aquí y usted y yo también. ¿Por qué no le damos gracias por esta linda oportunidad? Y nos vamos con un pensamiento claro: por los frutos se conoce el buen cristiano. ¿Quién quiere dar gracias?